El UCAM Murcia asalta la Fonteta y sigue mirando hacia el playoff. Bienvenidos a Punto Regional. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Como decíamos en la intro, el UCAM Murcia vuelve a vencer en el pabellón Fuente de San Luis, vuelve a vencer a Valencia Basket en su pista en un auténtico partidazo de los de Sito Alonso, 71-86. Jesús, que estuvo conmigo narrando desde el pabellón valenciano, pues contanos las sensaciones de un equipo que da gusto ver jugar, ¿no? Da gusto ver jugar, Jaime. Lo primero, bienvenido, ¿no? Buenas. Buenas. En todo caso. Sí, totalmente. Da gusto ver jugar y luego hablamos, si quieres, un poquito más de aspecto técnico, pero yo creo que fundamentado sobre todo en ese trío que viene siendo habitual en cuanto a valoración para liderar el equipo, con un muy buen Dylan Ennis, excelente Rodion Skurux y un inconmensurable Simon Bilgander, que lo vimos de nuevo sin la máscara, lo comentamos allí el sábado en directo, y que se nota mucho cuando juega sin máscara y con máscara. Sí, entrevistamos en el postpartido allí en Valencia y lo que tú decías, yo creo que es un poco clave, ¿no? Vamos a analizar ahora un poco las características, ¿no? de lo que vimos, de lo que resaltamos, de esa victoria de UCAM Murcia, como decimos, en una pista muy difícil porque tan solo haya ganado ahí el Barça. Y el Hapoel esa misma semana. Entonces, bueno, centrándonos en la Liga, solo ha perdido frente al Barça y claro, es que era el equipo con mayor rating ofensivo, con mayor número de rebotes, con mayor número de triples por partido, y es que Lucas Murcia hizo que Valencia registrara su menor marca anotadora de la temporada en Liga Andesa. La anterior había sido precisamente frente a Manresa en la primera jornada de Liga. Correcto. Y 71 puntos es la marca menos anotadora de Valencia esta temporada. Es un equipo que anota de media 14 triples y el UCAM Murcia le deja en 8, y además el porcentaje de Valencia fue paupérrimo, un 8 de 37, 21%. Entonces, datos que llaman la atención y que explican también lo bien que funcionó, que ahora explicaremos, esa zona defensiva de Sito Alonso en el partido. Totalmente. Vamos a hablar de la zona. A mí me sorprendió muchísimo que la volviese a usar Sito Alonso. Después de haberla usado todo el playoff pasado, ¿no? Que era su buque insignia, por así decirlo, en cuanto a la defensa. Fue clave para llegar tan lejos. Por ejemplo, precisamente en Valencia, que nadie se esperaba y de repente jugó los 40 minutos en zona. Y lo volvió a repetir el pasado sábado en la Fuente de San Luis, dejando incluso muchas veces tirar yo recuerdo a Jan Montero, recuerdo a Nate Sestina, a Nate Rivers. Tiradores. Tiradores. Un buen porcentaje. Y no estar enchufados y hacer la siguiente jugada y acabar con un triple desde 7 metros de Dylan Ennis. Sí. Además, Sestina estuvo muy errático, Costello hizo un 0 de 7 en triples, Jan Montero hizo un 1 de 9 en tiros de campos. Ahora hablamos de Montero, porque Montero es la principal referencia ofensiva de Valencia. Es un jugador que estaba promediando, y los sacábamos en la breve de los números, alrededor de 15 puntos por partido más o menos, y es que se quedó en 4 puntos y un 1 de 9 en tiros de campo. Y además él fue el jugador con más menos en pista, un menos 22. Pues dice mucho del que ha sido designado por la Eurocup el mejor jugador joven, ¿no? Sí. O sea, es que, como decimos, anuló por completo al mejor equipo ofensivo y en su pista, que tan solo había perdido un partido. Es que recordemos que Valencia en la clasificación sigue tercero. Sí. Entonces, es verdad que, que el momento en el que llegaban, después de haber sido eliminados frente a Hapoel, que fue un palo duro, ¿no? Porque se veían como favoritos para ganar el título, pues afectó, ¿no? Y se vio en el lenguaje corporal de los jugadores. Pero yo creo que la entrada al partido de Sito Alonso con ese 2-14 de inicio en el primer cuarto dice mucho de la versión que tenía el equipo, ¿no? Y que lo mentalizado que iba. Yo creo que ahí fue el gran error de Pedro Martínez en el partido. Creo que esa salida del primer cuarto con ese quinteto titular, yo entiendo por qué fue, ¿no? Jugar con Nate Rivers, que no es un 5 puro al estilo de Virgander, con el que lo emparejaba, lo hacía para abrir el campo y tener que sacar a Virgander de la cueva, pero claro, cuando Virgander recibe el balón en ataque, no lo paraba. Fue clave totalmente el inicio así con Simon, otra vez Simon sin máscara, como he dicho al inicio, pues fue clave para UCAM Murcia, subió su nivel y la ve con este Simon Virgander, 14.9 rebotes y lo que genera, ¿no? Cómo hace jugar al equipo, es algo distinto, ¿no? Lo explicaba Sito en la previa del partido, ¿no? Que el mejor Simon
en las 10 primeras jornadas del año pasado, pues fíjate cómo jugaba el equipo, jugaba de maravilla. Sí. Entonces se notó muchísimo. Y de hecho volvió a hacer hincapié en la figura de Simon Birgander en la rueda de prensa post partido. Otro jugador que también quiero destacar, bueno, como siempre Dylan Ennis, que es que ya parece que quitamos importancia, pero no, mucho menos. Es que Dylan Ennis vuelve a hacer un partidazo, es que está en sus números, sus mejores números en ACB. Sí. Está promediando 16,3 puntos y es su máximo. Tanto en Gran Canaria como en Zaragoza como en Andorra, nunca había hecho estos números en ACB anotadores. En OTS fueron 20 puntos, máximo valorado con 23 y anotando en canastas decisivas en el tercer cuarto que hicieron que Lucas se separase del marcador y finalmente consiguiese esa victoria. Pero el que te quería decir, otro jugador que yo quiero destacar sobre todo es Howard St. Ross, que era uno de los protagonistas de la semana después de esa autocrítica en rueda de prensa tan fuerte que hizo. Y es que la verdad que el tío 13 puntos, 5 asistencias y la cantidad de manos que metió en defensa. Sí, yo creo que él incluso te diría que se liberó de esa presión, digamos, no sé si mental, pero se le vio muchísimo más tranquilo. Yo lo vi allí en el pabellón, lo veía que el cubano estaba otra vez tranquilo, volviendo a jugar en sus minutos, se le veía cómodo en pista, incluso defendiendo más de una vez a Jan Montero, que con ese yo también lo titulé con ese duelo de islas, ¿no? Entre el dominicano y el cubano. Que no es ni mucho menos el mejor compañero para bailar, lo defendió, le cerró el aro, mejor dicho, muy bien. O sea que gran partido del cubano, de Howard St. Ross, que volvimos a ver su mejor versión, que era una cosa de las que también pedía Sito Alonso. Sí, y es importante tener tanto a Simon como a St. Ross, que son los que más destacamos, ¿no? Que no estaban haciendo su mejor versión en estos últimos partidos, que den ese nivel ahora, sin la mochila de la Basketball Champions League, con un partido por semana y más descansados, sobre todo St. Ross, que es un jugador que ha tenido esta temporada problemas físicos, pues es vital, ¿no? Y como tú dices, quizá quitas esa presión de decir públicamente que él está jugando mal, que no está cómodo, pues hace que juegue más liberado, sin presión ninguna, sabiendo ya que todo el mundo sabe sus problemas internos, y eso se demostró en pista. Bueno, también destacar a Kuruk, que hizo 14 puntos, 9 rebotes, Kaiser Gates también, 8 puntos, 7 rebotes, que al principio empezó negando tiros, quizá, no vamos a decir miedo, pero quizá con más temor de no lanzar tanto, y al final 2 de 3 en triple, muy atento en el rebote, y creo que también fue clave, ¿no? Gané la partida del rebote de Valencia, que es el equipo que más rebotea, fue un 41 por parte de UCAM, 38 por parte de Valencia, que como vemos en todos los dos que estamos sacando... Están muy igualados. Están todos igualados, pero es que UCAM les supera, y es el equipo que más sumaba en todas estas facetas y el UCAM les superó en todas. Entonces es un partido que dominó además de inicio a fin, es que en ningún momento Valencia fue por delante del marcador. No, yo recuerdo un 31-32, que me parece que para Sito Alonso el partido en el segundo cuarto. Ha estado LA, y luego el 61-65 con un triple de Larrea, que enseguida contesta Stephen con un triplazo. Sí, correcto. Y iba a aventar la primera línea. Entonces es que al final, cada vez que se acercaba a Valencia, le ponías ahí, ¿sabes? El muro. Nada, como decíamos, partido muy bueno de UCAM Murcia, que bueno, que sigue escalando puestos en la clasificación, que si nos damos cuenta, bueno, está 10º, que es verdad que la derrota de Gran Canaria ayuda a algo, pero tampoco tanto, porque ya estaba 2 victorias, quien tenía que perder era Manresa y al final ganó a Zaragoza. Entonces, bueno, digamos que esa parte no se cumple, pero bueno, que sigue estando 2 partidos, que tiene que venir aún precisamente el mismo Manresa y la siguiente jornada Baskonia, que ahora haremos un poquito de previa del partido. Y es que, pues como decíamos en el anterior vídeo, este escenario era el idóneo, ¿no? Hacer un partidazo así en una pista tan difícil para que lo que queda de temporada, los partidos que te juegas en casa y también fuera de casa, ¿no? Al final todos los partidos que te quedan, pues vayas con una mentalidad distinta. Sí, sobre todo también quizá, y si quieres nos centramos ya también un poquito en Baskonia. Quizá era el mejor partido para llamar a toda la gente, ¿no? Con esa casualidad de que el mismo día, 45 minutos antes, el equipo de fútbol de la ciudad, el Real Murcia, se va a jugar el liderato con el Ceuta. Es cierto que quizá a priori, si perdías, no ibas a llamar tanto la atención, ¿no? Por esa duplicidad de muchos aficionados. Múltiple cita. Y bueno, pues ganando, ahora puedes retener a un poco más de gente. Yo voy a estar igualado, porque al final la gente que apoya a Lucam y que está ahí en todos los partidos, al final es un partidazo. Y Lucam se sigue jugando cosas, es verdad que en Murcia, ¿no? Ahora nuestros compañeros de Real Murcia, pero se juega bastantes cosas, pero es que Lucam también se juega, quitarle una veraje a Baskonia, primero ganar, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y si puedes quitarle la veraje, mucho mejor, porque es un rival directo que está un puesto por encima tuya en la clasificación. Sí, y ya encima le igualas
Y como tú mismo has dicho, recuperar ese Average que ahí sin duda sería importantísimo para las opciones de playoff. Sí, sí. Además, Baskonia que viene una mejor dinámica, que viene de ganar en Liga, que viene de ganar también en Euroliga, ganando hasta de casi 40 puntos a Asbel. De hecho, en el último partido Baskonia frente a Girona hizo su récord de tapones en un mismo partido, que era una cifra que no igualaban desde el año 85 o así. O sea, que vienen, por lo menos en casa, vienen muy fuertes. Es verdad que fuera de casa le está costando mucho más a Baskonia, pero es que también está costando mucho ganar en casa a UCAM. Entonces se junta quizá un equipo que fuera de casa no está cumpliendo para nada, yo tengo en casa más de lo mismo. Entonces es un duelo ahí de necesidades y de mostrar una versión distinta en, bueno, pues en un territorio que no se está dando bien a ambos equipos. Vamos a ver, sí, totalmente. Vamos a ver cómo plantea el partido Pablo Laso, cómo lo plantea también Sito Alonso. Y yo creo que para mí el duelo de esta, quizás te diría, jornada, después de lo que ha venido, de lo que ha hecho en la pasada, en la pasada jornada liguera, en la pasada fecha liguera, yo creo que ahí Trent Forrest contra un Dylan Ennis o contra un Jonas Radevo muy enchufados puede ser el duelo del partido y que decante ahí la balanza, ¿no? Sobre si el equipo cree en el playoff o no, le preguntamos precisamente a Simón Vigande después de ese partido frente a Valencia. Y yo creo que lo que dice, pues bueno, es algo que se piensa dentro del vestuario. Y yo creo que si hay alguien en el que debemos confiar es en los jugadores, porque fijaos en qué tono lo dice Simón. ¿Ves posible el playoff todavía? Sí, claro. Eso es que todos los jugadores, los entrenadores, todo el club tenemos que creer. Si no creemos que vamos a jugar los partidos solo para jugarlas, tenemos que intentar ganar lo máximo posible y si podemos estar en el playoff, perfecto, pero lo más importante es el siguiente partido y si ganamos, ganamos y si no, el siguiente partido, así tenemos que pensar todo el rato y a ver si podemos llegar al playoff. Pues bueno, esas palabras de Simón que dejan claro que todo el equipo en general, los entrenadores, el staff, los jugadores, ¿no? Si no, ¿por qué juegan? Dices. Si no, no jugaríamos, ¿no? Hay que luchar cada partido, sin pensar en un playoff, sino en ganar el siguiente partido y si se pierde, pues en el otro. Y así como van a llegar los resultados, partido a partido. Repasamos también un poquito de calendario de esa jornada porque me parece que hay un partido que... Hay dos partidos. Que se aplazan y son precisamente rivales directos de UCAM Murcia, Jesús. Sí, hablamos del primero... Pues hablamos del Casa de Monzaragoza Lima Coruña, que se va a aplazar hasta el próximo día 30 de abril a las 8 de la tarde. Pues se juega en Zaragoza, pero evidentemente este fin de semana no va a poder ser porque la capital Maña, la ciudad que está bañada por aguas del río Ebro, acoge este fin de semana la Final Six de la Euroliga femenina, que es un eventazo. Claro, de miércoles hasta domingo. De miércoles hasta domingo, porque también tienen que jugar los cuartos de final. Entonces... pues queda completamente anulado todo el tema, porque además juegan siempre en el pabellón Príncipe Felipe, tanto el Casa de Mont masculino como el Casa de Mont Zaragoza femenino, y al ser anfitriones y bueno, al tener ese derecho deportivo también, acogen y bueno, pues tienen el pabellón ocupado. Sí, y también Gran Canaria. Y también Gran Canaria. Por la final frente a Apoel de Eurocab, que esperemos que sean dos partidos y ojalá Gran Canaria, que les damos toda la suerte del mundo, consiga ese título de Eurocup, pero claro, la Liga pues a tener partidos martes y viernes... Sí, pues, decide aplazar la jornada también hasta el próximo día. El mismo día, 30 Sí, 30 de abril, una hora y media después de la cita de Casa de Monzaragoza, a las 9:30, se jugará este Dreamland Gran Canaria Jaio Post Lleida. Pues ahí está ese calendario que interesa a UCAM, porque además Zaragoza es verdad que está un pasito por detrás, pero bueno, sigue estando ahí cercano en la tabla, así que bueno, interesa esos cambios en el tiempo. Sí, ¿no? sobre todo a la hora de bueno, que el lunes... cálculos y demás, de que el lunes... jornada tendrán uno ellos un partido menos. Claro. Y eso al final siempre es virtual, ¿no? Ahora hasta el próximo día 30 todo va a ser virtual. Sobre todo en Gran Canaria, quizá, que es el que más interesa. Sí, porque con Zaragoza le tiene ganado el Average y bueno. Entonces, bueno... Pues hasta aquí vamos a dejar el vídeo, Jesús. Como decíamos, una versión de UCAM Murcia que gustó muchísimo en Valencia, que dio gusto ver, ¿no? Otra vez a ese equipo ganador. Nada más por mi parte, Jesús. Por la mía tampoco, Jaime. Así que nada, dejadnos en comentarios qué os pareció ese partido en Valencia, los que estuvisteis allí, que además la afición pues arropó como siempre a su equipo. Y qué os parece ese siguiente partido frente a Baskonia, donde UCAM Murcia, pues como decimos, se juega bastante. Así que nada, gracias por estar ahí un día más y nada, vamos en el siguiente vídeo.